Tercera llamada, comenzamos. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. En el fluir constante, Heráclito halló la esencia del cambio. El fuego, símbolo de transformación, aviva lo efímero y eterno. Parménides, en la quietud, encontró la verdad inmutable, el ser único. Dos visiones opuestas, la llama del fuego y la quietud del ser, dialogan en eterno contraste. Pero a los demás hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, igual que se olvidan de cuanto hacen dormidos. Hola, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una sesión más de Un Gallo para Asclepio. Les vamos a presentar a nuestra nueva integrante, Mariana Llamas, Mar Llamas. Estamos muy emocionados por escucharla y por este equilibrio a nuestra monotonía de tres voces. Yo soy Alan Argüello y de nuevo sean bienvenidos. Hay que saber que la guerra es estado continuo, que discordia es justicia y que según discordia y necesidad se engendran todas las cosas. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. El mundo es, fue y será siempre lo que es ahora, y el fuego proporciona una especie de símbolo de su naturaleza. Es la mejor expresión material de sus dos principios centrales. 1, todo nace de la lucha, y 2, todo está en constante flujo. Panta Rey, dice uno de nuestros filósofos de hoy, y qué acorde que nuestra invitada permanente que hoy se integra a Un Gallo para Asclepio sea de apellido Llamas. No comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo. Ensamblaje de tensiones opuestas como el del arco y el de la lira. Pues hola, bienvenidos a ustedes y pues también bienvenida a mí a este espacio. Tienes que decir bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. No tienes que hacer eso. Es parte de... Y yo, a ver, vamos a bienvenidos y bienvenidas a Un Gallo para Asclepio. Es un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Tanto con ustedes, chicos, otra vez, ahora ya estar en comunicación con Alan Argüello, que se levanta todos los días a escribir a las 5 de la mañana. Y también pues empezar ya a conocernos de una manera más habitual con el público, con las personas que nos escuchan. Y pues a mí me encanta que la primera persona o el primer filósofo del que vayamos a hablar sea Heráclito, justamente porque a mí me encanta el fuego para aprender muchas cosas. Ok, Un Gallo para Asclepio. Pues sí, ya le escuchó usted en episodios anteriores, un episodio antes del que esté escuchando ahora. Ya estuvo con nosotros aquí, junto a Óscar Merino. Ahí se le hizo la invitación a iniciativa de Óscar Merino y pues aparentemente se suma a Un Gallo para Asclepio. Bienvenida, Mariana, ya no como una invitada, sino como alguien que tiene que aportar económicamente, activamente a este podcast. Un Gallo para Asclepio. Me siento muy honrada, de verdad. Creo que estoy viviendo el sueño americano, ¿sabes? Claro. Empecé desde abajo, empecé como una simple invitada. Y ahora ya tienes 2 Patreons. Para todos los que creyeron que no lo iba a lograr, quiero decirles que ustedes me volvieron más fuerte. Crean en sus sueños, muchachos. Pues sí, también este episodio es la parte 2 de los filósofos preplatónicos, los filósofos presocráticos. Ya nosotros hablamos principalmente de Tales y Anaximandro el Oscuro, y hoy se aproxima a nuestra mesa otros 2 filósofos, uno más oscuro que el otro. Pues vamos a continuar. Mira qué curioso que llegas al episodio 2, a la segunda parte de los filósofos presocráticos, que jamás habíamos hablado antes de los presocráticos. Llegas al episodio 2. Realmente me causó mucha emoción volver a esa parte de mi carrera, por ejemplo, donde hablábamos sobre los presocráticos, y dije, wow, es como súper volver al canon, cuando últimamente he sentido que he estado como en otras cosas, pero creo que es un ejercicio bien interesante, justamente ahorita que mencionaban como este tema de que añadir un poco de frescura al programa y así, creo que me gusta la idea de generar estos puentes, ¿no? Y no olvidar que también existe este conocimiento como clásico. ¿Rancio? No,
Pues no necesariamente, porque creo que una de las cosas que más me tripeó de todo esto fue darme cuenta que hay como cosas tan elementales que se repiten, ¿no? En otro tipo de pensadores ahora adaptados a la contemporaneidad, pero que al final pues nos hemos entendido de la misma manera en ciertas nociones que aparentemente no cambian, pero habrá que ver. Se me ocurrió una excelente idea de negocio. Un carrito que diga tamales de Mileto. Estarían deliciosos. Sí, a ver, yo creo que Cocidos al vapor de agua. yo también me preguntaba si no sería demasiado raro meter a Tales de Mileto, y ahora que vamos a hacer 2 programas, a Heráclito y a Parménides, en un podcast de filosofía en el que hemos casi que guardado un tono entre lo pop o las estrellas o los filósofos más chidos o vínculos ya muy directos con la experiencia cotidiana. Esto evidentemente es muy académico porque todo el trabajo que hay detrás para llegar a estos textos es un trabajo filológico, es un trabajo de reconstrucción de papiros, de interpretación de textos, que muchas veces se queda más en lo filológico que en lo filosófico, y eso lo vuelve como todavía más áspero y tal, ¿no? Pero creo que al releer a estos 2 pesos pesados, a estos 2 metafísicos, me reafirma una intuición que es la idea de este señor, de Salvador Paniker, en su libro Filosofía y Mística, que es que la cultura es retroprogresiva. Él dice que todos los primeros pensadores son místicos en el sentido de que plantean un regreso al origen indiferenciado, al arjé, digamos, ¿no? Al principio de todas las cosas. Y en esta intención mística, pues, de lo que se trata es de llegar a la unidad. Ya lo veremos extendidamente con Parménides, pero Pues la si lectura hacemos de él es que la cultura es retroprogresiva, que al mismo tiempo que avanza, retrocede. Y cuando uno regresa a estos primeros pensadores, y quizá con la mente ingenua, que es lo que queremos combatir, estas ideas como de que hay las caricaturitas, ¿no? Las figuritas de los primeros pensadores. Cuando uno regresa a los presocráticos y los entiende, no justificándolos por la época, sino permitiéndose el hilo de pensamiento, encontramos tanto en Heráclito como en Parménides ideas que no siguen vigentes porque se puedan adaptar, digamos, a las necesidades materiales o técnicas de la época, sino porque son verdades místicas en el fondo. Es lo que yo quiero proponer el día de hoy, ¿no? Que estos 2 son 2 místicos y que las ideas que proponen siempre son imperecederas, ¿no? Las metáforas de Heráclito, el poema de Parménides, y de pronto resuenan en un eco, porque eso es lo importante, que cuando uno mira al pasado, el pasado cambia y cambia uno también, ¿no? O sea, la pregunta siempre se hace desde un presente en el que te ves interpelado, y si eres lo suficientemente sensible, esto hace como mucho eco, ¿no? Las ideas sobre el movimiento, sobre el ser, sobre las personas, ¿no? Sobre la creencia, la verdad, la mentira. Pues si me permites, antes que nos arranquemos, ¿qué te parece si hacemos una brevísima recapitulación de lo que hablamos el programa pasado con los antiguos filósofos? Nos dimos a la tarea de platicar de Tales, de Anaximandro, y nos quedamos que eran filósofos físicos, ¿no? Era como la idea general. Los filósofos anteriores a estos que vamos a revisar hoy son filósofos físicos, ya no en la caricatura, sino filósofos que empezaron a pensar en decir qué es todo lo que existe, ¿no? Más allá de dar cuenta de sí mismos, se preguntaban por qué hay cosas, qué son estas cosas que hay, de dónde vienen estas cosas que hay, ¿no? ¿Por qué el mundo tiene partes? ¿Por qué el mundo tiene cositas? Que si lo vemos así como simple, sin hacer caricatura, entienden la exterioridad como toda la posibilidad posible, y de pronto hay una ruptura y llegan estos 2 pesos pesados, como les llaman, y como que voltean a hacer otra cosa distinta a los físicos. Sí, efectivamente, creo que hay 2 grandes temas en los presocráticos, aunque no se les puede meter en el mismo saco, como no se les puede meter en el mismo saco a los sofistas, pero convergen intereses que tienen que ver con el origen, el principio de todas las cosas, con la totalidad de lo que hay,
y sí, con los mecanismos de la naturaleza, ¿no? O sea, en Anaximandro encontrábamos ya una especie de un primer principio, para no decirle metafísica porque es un título anacrónico, y hay una explicación de un primer principio, que es el apero, ¿no? No, y no solamente una explicación vana y sencilla como decir es un elemento de la tabla Una periódica, explicación metafísica. sino es una explicación complejísima de irse tanto hasta por qué hay conchitas aquí y divagarse en estas teorías predarwinianas, incluso nada más pensando y viendo pendejadas. O sea, no es nada menor. Sí, Adrián Ardilla. No, adelante. Estaba visualizando lo que decía. Yo estoy agarrando el hilo todavía. Estoy procesando hacia dónde están tratando de ir. No, estamos llegando a los nuestros, pero para no desligarlo de lo que ya habíamos visto, que los otros, los filósofos anteriores a estos eran filósofos que se preocuparon por la naturaleza, ¿no? Bueno, pues y hay matices en eso, ¿no? Porque Claro, sí. Heráclito no podemos decir que se haya desligado completamente de la naturaleza, pero sin duda lo que vincula y distingue a estos dos filósofos, Heráclito y a Parménides, de los anteriores, es que ellos ya están hablando sobre el ser, ¿no? De algún modo siguen hablando sobre la naturaleza en el sentido de cómo funcionan las cosas que nos rodean, pero la pregunta por el ser se vuelve más evidente, digamos que estalla, ¿no? Si empezó con Hesíodo, con Tales, con Anaximandro, aquí ya se vuelve muchísimo más clara, y sobre todo en Parménides, que es el primero en introducir esta palabra, y que, insisto, esto, digamos, para la posteridad, pues es la historia de la metafísica, o sea, filósofos haciéndose chaquetas mentales sobre el ser y la nada, ¿no? Pero en el fondo todo eso, digamos que implica el reconocimiento de que vivimos necesariamente bajo una determinada metafísica, y con metafísica quiero decir, aunque a mi maestra favorita no le guste que diga esa palabra, me refiero a que hay una concepción del mundo siempre y en todo lugar, ¿no? Desde la tribu más pequeña, más antigua y más arcaica, el ser humano se sostiene de una determinada comprensión del ser, de una determinada lectura del ser. ¿Qué es el ser? ¿Cómo es el mundo? ¿Y cómo son las cosas que lo rodean? Yo creo que estos dos filósofos aperturan la reflexión sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la visión de mundo que sostiene mi existencia? Y se habla de la opinión y tal. Uh-huh. Ay, perdón. Se me hace súper interesante esta parte de como retomar la noción de la naturaleza, porque justo hay como ciertos conceptos que siempre están en mi cabeza por parte de, o sea, al final de la instrucción en la literatura, ¿no? Y me llamó mucho la atención de los fragmentos que estuve leyendo de Heráclito, sus metáforas y como la creación como de imágenes que tenía y el uso de un imaginario que claro que tiene que ver con estas como concepciones de la naturaleza, ¿no? Al final esta explicación del ser no se da a través de otros conceptos, sino de recuperar como ese tipo de información o ese imaginario que era el que estaban como compartiendo en ese tiempo los pensadores, ¿no? Entonces al final, ¿cuál es la fuerza o cuál es como la constante dentro de Heráclito? Pues el fuego, ¿no? Y habla de fuego, cenizas, agua, tierra, movimiento. Entonces, ruptura, guerra. Ruptura, guerra, esclavos, justificación de la esclavitud y cosas así. Pues qué bueno que lo introduces por ahí, porque justo una de las grandes cosas ahí que recordamos como la estampita de Heráclito es Heráclito el oscuro, ¿no? Heráclito el adivinador, Heráclito el incomprendible, pero más allá de que tenga este mote de Heráclito el oscuro, porque más no tiene este talante de explicarte las cosas como lo haría un filósofo propio de la filosofía, sino que escribe o te va a decir las cosas como desde esta, más bien de manera oracular, más bien de manera religiosona, de ahí que se le diga el oscuro, porque no le importa explicarte como lo podría explicar Tales o como lo podría explicar mucho mejor Aristóteles. Tiene esta forma sentenciosa, tiene esta forma, ¿cómo se le llama? Aforística, sin ser aforismo, de decir lo que quiere decir de manera puntual, más bien como poemas, más bien como un asunto del oráculo, abierto a la interpretación. Pero ya que lo disparas por ahí, una cosa interesante de la vida de Heráclito es que Heráclito tuvo cierta fama estando vivo, ¿no? Fue como el primer filósofo que
que se hizo fama de ser filósofo ya en vida, como que generaba curiosidad en la gente iba a visitar Heráclito, la gente se acudía a él para ver qué netas les podía tirar Heráclito el Oscuro. Bueno, Sí, se recluyó. ¿Mm? Se recluyó muchos años de la gente. ¿Se cansó de la fama, tal vez? No era fama, pero sí como que la Ujú. gente ya tenía Heráclito. La lectura de Collie es que encuentra en Heráclito una profunda decepción o desilusión del pueblo, digamos, ¿no? De la doxa, de la gente, de su saber cambiante, de su ignorancia, pero Collie dice que una gran decepción solo puede venir de una gran esperanza. Entonces, en el fondo, Heráclito, más que ser un misántropo, es una especie de filántropo, ¿no? O sea, no pudo haberse sentido tan decepcionado de la gente si no tuviera esperanzas elevadas en ella, ¿no? Pudo Sí. simplemente haber sido un pesimista y decir la gente es estúpida, ¿no? Sí, pero por supuesto, ¿no? Al final crea una concepción distinta y tiene una expectativa que creo que, por ejemplo, el inicio de los fragmentos, o al menos en la versión de los libros que yo leí, pues justamente tiene que ver con ¿no? Con como choque que obviamente debió generar un montón de preguntas y problematizar, generar movimiento en la investigación o en el pensamiento de Heráclito, que tenía que ver con que, pues, ¿no? ¿Por qué no logran comprender las nociones que yo les estoy dando, ¿no? Y justamente ahorita que estábamos hablando de la lectura, se me hace como muy interesante la parte de que mencionaba Arturo de la poética que hay en sus textos, ¿no? Y cómo esa poética abre la oportunidad. Últimamente he tenido mucho como en la mente que la forma dentro de los textos también hacia el fondo, ¿no? Y cómo dices las cosas también dice algo, ¿no? Entonces a mí me pareció bien encantador que justamente hable de esta oportunidad de que todas, o más bien de esta inminencia de que todas las cosas cambian, y que sus textos estén planteados a través de la metáfora, hace que las lecturas sean muchísimo más susceptibles al cambio, ¿no? Y que no haya una sola manera de leer Heráclito, sino que hay que como justo no reivindicarlo a través de la idea de que se lee a través de unos ojos distintos y que Heráclito cambia todo el tiempo en función de las cosas que dijo y cómo las dijo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Como bien mencionas, ahí me gustó lo que dijiste de la coincidencia entre la forma y el fondo, porque Heráclito adopta como ya decía Arturo, adopta la lengua de los oráculos, el hablar del oráculo. Y lo importante ahí es que cuando se le pedía un consejo al oráculo de Delfos, había una especie de distancia entre lo que se decía y lo que había que interpretar. El oráculo no te da la verdad sin más, lo que te ofrece es un enigma, porque la relación con el conocimiento es más activa en la Grecia clásica que ahora. El conocimiento no se interpreta como información, ¿no? Si yo quiero saber algo, le pregunto a Google, y Google me lo da así, la información, y no puede emitir opiniones, evidentemente. Y en el caso del oráculo, cuando yo le pregunto al oráculo, me va a decir una frase extraña, difícil de comprender, y yo tengo la misión de resolver el misterio. Del mismo modo, parece que los textos de Heráclito son, como decías, Mariana, una invitación a que sean escudriñados. Y también tiene que ver con el fondo, en el sentido de que esta oscuridad está también en la naturaleza, ¿no? La naturaleza ama esconderse, o sea, es el oscuro por la forma de hablar, por el enigma que presenta, pero también la contradicción, por ejemplo. O sea, no es coincidencia que cuando habla de los pares de opuestos, su filosofía sea también así, como pares de opuestos, y haya una triple identificación, ¿no? Entre el mundo, el universo y nosotros. O sea, hay como mucho también de esto que llaman el isomorfismo o la isonomía, porque de hecho hay una especie de política en Heráclito. Los griegos pensaban, ¿no?, que como es arriba es abajo, y que el orden celeste, digamos, que se corresponde o se debe corresponder con el orden terrestre. Entonces Heráclito sí, al mismo tiempo está hablando de política, está hablando de la divinidad, de lo divino, de la naturaleza y del ser humano, ¿no? Y el vínculo, pues ahí es el alma. Épocas en las que nos estamos refiriendo a Heráclito. Heráclito es
¿qué será? ¿Unos 80, 90 años después de Tales y todos esos? O sea, Heráclito ya no comparte tiempo con Tales, pero es de la época de Tales, ¿no? Es del siglo V antes de la era actual. En la segunda mitad del siglo VI y el primer tercio del quinto. Ah, perfecto, no. Qué claro, doctor. Bueno, entonces ya en materia, digamos, como ya de hablar de Heráclito, yo creo que será muy difícil hacer un esquema. Yo había propuesto, bueno, sí, un esquema de una identificación mística que encuentro en Colli y en Paniker. Pero yo creo que lo podemos hacer más bien fragmentario, ¿no? Lo que quiero decir como más en general es que él, como ya afirmé al principio, es una especie de místico y va a reconocer los vínculos, ¿no? Por ejemplo, entre los términos Dios, mundo y alma. Va a reconocer el vínculo entre el sabio y la divinidad. Y esto tiene que ver con estas frases como de: a los durmientes les es posible, los durmientes son artífices y colaboradores de lo que ocurre en el mundo. Un poco la división entre los que piensan y los que no piensan. Y la coincidencia del mundo con la divinidad. Entonces, lo que va a hacer desde la perspectiva de Giorgio Colli es vincular estos tres términos: el Dios, el mundo y el alma, y ver cómo las diferentes relaciones, ¿no? A ver, también una cosa antes de empezar, las frases estas populares de Heráclito, güey. Por ejemplo, El tiempo es un niño que juega con los dados. no, las de Platón. Panta rey y no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Son más platónicas que Heraclíteas, ¿no? Sobre todo el de Panta rey. ¿Por qué? Porque la fuente es tardía. Es ya bien acá, bien filólogo, ¿no? La fuente es tardía, Platón no estuvo cerca de Heráclito y normalmente Platón parodiaba a los otros filósofos bajo la forma de personajes, ¿no? No recuerdo quién es el Heraclíteo con el que discute Sócrates ni qué diálogo, pero está caricaturizada la idea de que todo fluye, ¿no? Hace una refutación de Heráclito. No te escuché. Era Cratilo, ¿no? Ah, sí. Donde está haciendo el diálogo Uh-huh. con este pensar, pues también Cratilo era el seguidor heraclitiano. Sí, pues hay una cosa muy de ruptura. Bueno, de por sí las ideas de Heráclito son ideas de ruptura por sí mismas, pero tiene una cosa ahí que respecto de los filósofos físicos, respecto de los filósofos de la naturaleza, ¿no? Que se preguntaba cómo es posible que un elemento que exista pueda ser como la cosa. Todo dice, voy a citar a Guthrie, dice: todo lo que vive por la destrucción de otras cosas, y luego hace una traduccioncita de Heráclito más o menos y dice: el fuego vive por la muerte del aire, el aire por la muerte del fuego, el agua vive por la muerte de la tierra y la tierra por la muerte del agua. Si los pitagóricos están hablando de armonías y todo eso, Heráclito, que los opuestos son armónicos entre sí, Heráclito entiende más bien al opuesto como una lucha, como una guerra, como una destrucción, como el pólemos, sí, ¿cómo podríamos poner polémica? Sí, pues como contradicción, pero pura guerra echada a la pelea, Disputa. o sea, sí, a la disputa, una ruptura total. Dice: es que no puede ser un elemento de la naturaleza, no vamos a hablar de la naturaleza partiendo de que la naturaleza es una cosa que surge de algo más, si lo único que podemos ver son los contrarios que se pelean, que son incesantes, que son incandescentes, que son... la muerte de una cosa da paso a otra cosa, entonces sería estúpido pensar que existe la armonía en el universo, ¿no? La primera cosa propuesta por Heráclito, esa ruptura con los físicos, una ruptura por creer que la naturaleza es una unidad. Claro, pero vamos más despacio porque yo creo que ya dijiste tres buenos pedazos de ideas de la... Yo quiero quemar el foro. Yo quería agregar algo justo a lo que dijiste, que me parece muy interesante pensarlo también desde la misma noción de cambio que nos plantea, ¿no? Y cómo una cosa no puede ser otra hasta que deje de ser la anterior, ¿no? Y eso creo que también es algo muy interesante, porque creo que no implica que todas las cosas estén sucediendo al mismo tiempo, sino que están cambiando, ¿no?
Sí, yo diría que ese es Parménides, el padre de la lógica, ¿no? El inventor del principio de no contradicción. El que mete al lenguaje en todo el pedo. Yo creo que la gran cosa de Parménides es que ese güey mete al lenguaje, a la palabra, no el logos de Heráclito, que seguramente ahorita nos explicarás a qué se refiere Heráclito con el logos, no como este discurso y palabra, sino la palabra de decir qué quiere decir el verbo to be, el ser estar, el ser hacer, tener, haber, y se empieza a meter con pedos lógicos muy aristotélicos, no como los otros lo hicieron, los otros veían contradicciones y las abordaban, pero el pedo de Parménides es que se mete con el lenguaje por primera vez en la filosofía, ¿no? Y que no es cosa menor. Y creo que es bien interesante justamente mencionar que esta es una lectura hecha como a partir de las problematizaciones de Parménides a Heráclito, ¿no? Porque hace rato también te escuché a ti, Alan Argüello, decir como justo que no son lecturas contrarias, ¿no? Sino que generan un opuesto que puede llegar a ser complementario, y de qué manera puedes leer a Heráclito sin creer que se está peleando con Parménides, para entender cómo también, por ejemplo, se puede leer desde esa parte y podemos pensar en este ser, en este ser y no ser, o en este problema del lenguaje, en una metáfora que habla de los elementos de la naturaleza, ¿no? Sí, por supuesto, se diría que Heráclito está hablando del ente, ¿no? Y Parménides del ser. Cuando dice que es inamovible, cuando dice que no cambia, cuando dice que no se mueve, está hablando del principio de lo ente, ¿no? Y que esta es la cuestión metafísica por definición, históricamente hablando. Pero quería regresar un poco a lo de la guerra, ¿no? La guerra es el padre de todas las cosas, es como uno de los pilares de la filosofía de Heráclito, junto con esta que mencionabas, de muerte para las almas es convertirse en agua. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Transformaciones del fuego, en primer lugar el mar, luego una mitad del mar se convierte en tierra, la otra mitad aliento de fuego. Sí, evidentemente está hablando de que en este mundo en el que vivimos, está gobernado por pares de opuestos. Una intuición que puede parecer muy sencilla para nosotros, ¿no? Como que todo se conoce por contrastes. Digamos, el bien no tiene sentido si el mal no existe. Si pudiéramos erradicar todo el mal del mundo, no me refiero a los actos malos, sino cada pensamiento, cualquier cosa que pueda ser etiquetada de mala, el bien pierde completamente sentido porque vivimos en este mundo de la dualidad. Por supuesto que son metáforas que recuerdan al oriente, Taoísta de la época, ¿no? Sí, por supuesto, porque son místicos en el fondo también, ¿no? Pero la idea del cambio permanente, pues es lo que tenemos en Occidente por mano de Heráclito, con esta idea de que la guerra es el padre de todas las cosas. Pero también de esta transformación resulta una igualdad, por ejemplo en el de las almas que leías, Arturo, entre el alma y el fuego. Muerte para las almas es convertirse en agua. Pues la muerte del fuego, ¿no? Hay ¿cómo se extingue el fuego? Pues con agua, evidentemente, ¿no? Hay otro que no sé si es más bien de Anaximandro, pero está vinculado con Heráclito, que es el de que las cosas perecen ahí donde tuvieron lugar. Y esto nos habla mucho de la concepción que Heráclito tenía sobre el tiempo, por ejemplo, ¿no? Se habla del mito del eterno retorno, que lo heredan los estoicos y que después habla Nietzsche de él, tiene su origen aquí, ¿no? La idea de que, digamos que el mundo deviene por esta lucha de contrarios, agota todas sus posibilidades, se consume en una especie de fuego así redentor, en un logos, ¿no? Que vuelve a dar luz al mismo mundo y todo se vuelve a repetir, ¿no? Esta idea de que la guerra gobierna todas las cosas y que de las cosas donde nacen perecen, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Tiene que ver con su concepción sobre el tiempo y sobre la naturaleza. De ahí que diga, por ejemplo, el arco, ¿no? En el nombre da vida y con su acción mata. Porque arco en griego se dice bios, y la palabra bios significa al mismo tiempo vida, como lo sabemos por biología, pero significa arco también. Entonces en el nombre tiene la vida, pero en su acción mata, porque pues obviamente va a atravesar a alguien. Primero lo que tenemos que tener, Heráclito, entonces, es este reconocimiento de los pares de opuestos y de la mutua implicación de los pares de opuestos, ¿no? Necesitamos, y esto lo podemos traer hasta Nietzsche, que dice, ¿sabes por qué existe el mal? Porque lo necesitamos para sobrevivir.
Si realmente hubiera cosas perniciosas para la sobrevivencia del ser humano, ya las habríamos dejado de hacer. El bien y el mal juegan el mismo papel para la continuidad de la especie, ¿no? Y creo que, por ejemplo, pensar en estos pares de opuestos desde la contemporaneidad es bien importante, porque es reconocer que es una idea que se tiene desde los inicios del pensamiento clásico y que explica también desde una lectura distorsionada un montón de dicotomías, por ejemplo, ¿no? Entender que si una cosa existe es porque existe la otra, pero no en una relación de complementariedad, sino de jerarquías o otro tipo de relaciones que no apelan precisamente a ese tipo de pensamiento, ¿no? Y esto me llevó a el fragmento número 41, al menos en esta versión del libro, y dice: como una misma cosa se dan en nosotros vivo y muerto, despierto y dormido, joven y viejo. Pues lo uno convertido es lo otro y lo otro convertido es lo uno a su vez. No manches, piensa, o sea, ese me rebota directamente a la quizá discusión contemporánea sobre la congruencia, ¿no? De que es que no eres congruente y tienes que ser congruente. Reconocer que es una especie de fantasmagoría porque en nosotros habita esa contradicción. Y lo que está diciendo Heráclito es algo muy profundo. Hay una coincidencia entre el alma, entre el interior de nosotros, el interior psíquico o espiritual de nosotros y el mundo. El mundo es se desenvuelve mediante la guerra, la contradicción, la armonía de los contrarios, ¿no? Pero también el mundo interior y también el universo. No somos en el fondo distintos a la naturaleza, porque pareciera que como seres humanos nos hemos ido cada vez más desprendiendo de ella y nos exigimos cosas como la congruencia, ¿no? Como de qué hablas, somos pura contradicción, somos pura pugna, ¿no? De milagro nos seguimos llamando igual. Y es bien bonito pensar esta parte de la naturaleza, porque justo es volver otra vez a la parte de las metáforas, pero pues qué padre, ¿no? Reconocer que algo que se vuelve después como la semilla de la ontología y de problemas tan complejos que remiten al lenguaje, a problemas lógicos que aparecen diminutos, pues al final Heráclito lo está ejemplificando con el agua, con el fuego, con las cenizas, ¿no? O sea, pensar en cosas a ese nivel de complejidad no implica que se separen de la materia que nos compone y está bien bonito porque también luego te vas dando cuenta que este tipo de nociones como la estabilidad que da el logos está en ciertas partículas cuánticas y que yo por ejemplo encontré muchos cruces entre el devenir de Heráclito y el devenir cuerpo que hace Mary Torras, ¿no? Entonces son como un montón de cuestiones que parten de este como este elemento tan básico que puede ser la naturaleza o los cuatro elementos en los que puedes dividir el mundo, pero que pueden problematizar a cosas mucho más complejas. No, y es una pena que justo teniendo esta dimensión tan profunda y tan hermosa que puede presentar o suponer Heráclito, sea en esta cosa que intentábamos romper con los anteriores, que era la caricatura gachilla y pedorrona de la prepa, que se diga que Heráclito es un filósofo físico y que dice que el arjé de todo es el fuego. Eso es algo que se repite en las clases de filosofía del bachillerato. El arjé de Heráclito es el fuego, lo cual es una pendejada, a menos que lo puedas explicar como una metáfora del mundo, ¿no? No como un principio elemental físico como lo puedo proponer Anaximandro. Y justamente este fuego como esta fuerza transformadora o movilizadora, ¿no? Que si una cosa es, la quema y entonces la transforma y tenemos una cosa diferente, ¿no? Y como el fuego todo lo vuelve distinto. Uh-huh. El agua la evapora, la madera la quema, la ceniza se adhiere a la tierra. O sea, al final creo que es bien interesante como pensar que estas dimensiones no están separadas, ¿no? Sino que estos fenómenos los tenemos entonces en nuestros elementos naturales, los tenemos en nuestra física cuántica y los tenemos en nuestros problemas sociológicos, ¿no? Están ahí, son nociones que justo tienen que ver con esta mística de cosas que no han cambiado en nosotros en siglos. Sí, justo, Alan que trae la mística de Paniker y toda la cosa, el fuego que siempre es retratado como o por lo menos por estos historiadores del arte que hacen abstracción de cómo inicia, la primer forma de espectacularidad del mundo, de espectáculo del mundo que te pones tú a ver y a ser jugado por el espectáculo, lo han encontrado en diferentes partes del mundo, sobre todo
de la parte norte, pero no hay menos en la sur, desde el fuego. Como los primeros, los australopitecinos o los primeros que dominaron el fuego, que no eran sapiens, pero que ya dominaban el fuego, como los hombres de China que se ponen a ver el fuego como el primer gran espectáculo, así como ahora te sientas alrededor del teléfono a ver TikTok o de la televisión en los 70s, era el fuego, la hacedumbre de reunión para ver el espectáculo que se Todavía enciende y cuando se haces apaga. carne asada. Todavía sí, cuando sí, haces carne. Ya ¿Te está. acuerdas un día que nos quedamos haciendo una fogata hasta las 5 de la mañana sin ningún sentido? Sí, eso pasa todavía. Pensé Era un que, cumpleaños de Alan. En mi cumpleaños y yo estaba. Estabas dormido. En un cumpleaños nos quedamos en una fogata que hicimos sin ningún sentido hasta las 5 de la mañana. pensé que iban a decir que se habían quedado viendo el asador y dije, no, eso ya está muy mal, jóvenes, chéquense. Eso lo hago cada fin de semana acá. Vámonos. Estás observando con tus amigos el asador. Sí, Chécate. sin pedos. No podría ser saltillense si no hago eso cada fin de semana. Se me quita. Bueno, sobre el fuego, yo quiero decir que es la metáfora perfecta de la transformación Perfecta. de una materia que se hace y se deshace a sí misma de continuo, que sigue, como dijo Mariana, todo lo destruye, pero que representa la eterna composición y descomposición del mundo, ¿no? El cómo todo se está transformando de manera imperceptible. Digo, para ahora no es una intuición más sencilla para nosotros ahora, pero pensar que en este momento la silla en la que estoy sentado se está destruyendo, que yo mismo me estoy deteriorando, es el reconocer eso, el constante flujo. Y esto nos daría la visión otra vez de que hay una especie de punto en contra o discusión con Parménides, ¿no? Que habla de la unidad y ahorita vamos justo a ello, pero en Heráclito también hay unidad. Y esa unidad yo la encuentro por lo menos en lo que él considera la sabiduría, ¿no? La gran frase es, todo lo gobierna el rayo. Y en el fragmento 41 dice así, la sabiduría consiste en una sola cosa. Una sola cosa es la sabiduría, conocer la razón que gobierna todas las cosas por medio de todas las cosas. Esta razón, este rayo, este logos, digamos que tiene como contrapuesto pues la opinión, lo que la gente piensa, y eso también está en Parménides, ¿no? El constante opinión. Las verdades humanas son meras opiniones porque un día opinamos una cosa y otro día opinamos otra. Lo que me gusta mucho de Heráclito es que de este conocimiento de la naturaleza o más allá de la naturaleza, del rayo que gobierna todas las cosas, no está privado nadie, porque dice, a todos los hombres les es posible conocerse a sí mismos y pensar la verdad. Si como hace un momento afirmaba, hay una coincidencia entre logos universal, logos entendido como razón, así lo entiendo yo, ¿no? Hay una especie de, no como cuando decimos hay una razón para todo, pero sí hay un sentido, digamos, que lo gobierna todo. El modo en que se mueven los planetas, la regularidad de las estaciones, todo es una observación de la naturaleza. Pero como hay una identificación entre lo que yo tengo adentro y lo que está allá afuera, pues yo puedo penetrar en los confines de mi alma, de mi mente, y conocer la verdad, ¿no? Y esto no está vedado para nadie. Cuando a Heráclito le preguntan, ¿tú qué estudiaste? Heráclito responde, me he estudiado a mí mismo. Como diciendo, a esto no se va a la escuela, ¿no? Se trata de sentarte y reconocer la razón que gobierna todas las cosas. Y con esto apunta muchísimo a una idea mística, ¿no? Donde aquello que se sabe más bien consiste en una contemplación, ¿no? Más que... Por eso también Heráclito es enigmático, porque los griegos no serían tan paranoicos como para pensar que algo así como la verdad pudiera ser movida o puesta en palabras, ¿no? Como si fuera un vehículo como si las palabras pudieran ser un vehículo para la verdad. Tenían más bien la experiencia de las orgías, ¿no? De los cultos que duraban 3 días, del envenenamiento con pan echado a perder, que era supuestamente el LSD de la época clásica. Estaban muy acostumbrados a la experiencia mística, pues, en sus sectas religiosas, y Heráclito, pues, viene de una casta sacerdotal. O sea, se retira del puesto, se lo deja a su hermano, pero todas sus intuiciones tienen que ver con esta idea de que si yo exploro mi interior, puedo conocer la verdad del universo, ¿no?
Esta parte de la exploración del interior se me hace brutal y también la relaciono con que las cosas que están afuera también son adentro, ¿no? Y la misma materia que constituye al afuera me constituye a mí o constituye a todas las personas y constituye también a todos los cuerpos, ¿no? Entonces, esa es una parte que se me hace bien interesante porque pareciera que esta mística de pronto aleja de esta noción anterior que tenía que ver con una sensorialidad exacerbada, ¿no? Pero noto en Heráclito y noto en Parménides un inicio de esta dicotomía de razón, sentimiento, cuerpo, alma, que justo va como marcando que si quieres encontrar un camino hacia esta verdad o hacia esta razón, entonces te tienes que alejar de estas, como de esta capacidad que tienes de entenderlo, pero no solo como desde la mística, sino que la mística también está encarnada y también la llevas en el cuerpo, ¿no? Y me llamó mucho la atención el fragmento número 38 que decía, si la felicidad consistiera en el deleite del cuerpo, diríamos que los bueyes son felices cuando encuentran arveja para comer, ¿no? Y creo que postula cosas bellísimas, de verdad postula cosas muy interesantes Heráclito, pero creo que no las podemos alejar desde esta lectura contemporánea, no las podemos alejar de que este cambio y esta noción de conocer el mundo también a través de la opinión tiene que ver con la sensorialidad y tiene que ver con que pues en estos opuestos que se complementan, pues como no podemos olvidar la razón y entregarnos por completo a la sensibilidad, pues tampoco podemos, no debemos olvidar esta sensibilidad y esta conexión que tiene con nuestro adentro y con nuestro cuerpo y cómo lo encarnamos, ¿no? Porque son las dos cosas. Exacto, se necesitan, se alimentan. Claro. Bueno, pues qué pasada con Heráclito. Yo quisiera ir dando pie a Parménides. Solamente cerrar con la que sería probablemente mi anécdota favorita. Y que a lo mejor ya le he contado en otros episodios porque me gusta un chingo. A lo mejor. Pero es aquella en la que se contaban unas palabras de Heráclito que había dicho a unos extraños que habían llegado con la intención de observarlo. Había unos viajeros que querían conocer a Heráclito y se paran en su portal, la puerta estaba abierta y obviamente los viajeros esperaban, qué sé yo qué esperaban, pero al encontrarse Heráclito calentándose junto al horno, permanecen de pie impresionados, como sacados de onda, ¿no? Titubeantes, ¿no? Como que esperaban ver algo más espectacular, al filósofo oscuro, qué sé yo, escribiendo, concibiendo una idea, haciendo cosas de filósofos y no calentándose junto al fuego. Y Heráclito los mira, se da la vuelta, los mira y le dice, entren, también aquí están presentes los dioses. Y para mí esta frasecita podría condensar estos vínculos que estábamos trazando entre el interior y el exterior, entre el sabio y los dioses, ¿no? Entre la humanidad mundana, digamos, y la lucha de contrarios. Como la idea de que para los griegos en general, y Heráclito en particular, está proponiéndolo esto, por supuesto, desde su helenicidad, ¿no? La presencia de los dioses está en todas las cosas, incluso en las más nimias, ¿no? La presencia de los dioses significa que lo extraordinario se pone de manifiesto en la dimensión del ordinario, ¿no? ¿Dónde están presentes los dioses? Pues en lo que es inaparente de lo cotidiano, justo en donde ya no alcanzamos a ver, donde hemos mirado tantas veces que ya no nos parece una realidad convencional o inútil. Ahí habitan los dioses. Y quiero simplemente dar unas notas de cómo podrían estar habitando en el horno, ¿no? El horno dispensa el pan. Estas son palabras de Heidegger. Pero ¿cómo puede vivir el hombre sin la donación del pan? Esta donación del horno señala lo que son los dioses. Son los dioses los que se ofrecen como lo extraordinario en la intimidad de lo ordinario. Me caliento junto al horno y permanezco así en la cercanía del fuego, o de pir, que también significa luz y ardor. Ustedes me encuentran aquí en una relación con el fuego, donde es posible que el rayo luminoso del mirar esté contemplado con el rayo del calor, permitiendo que despierte en el aparecer lo que en el frío se señala. El fuego es el ser, el fuego es la luz, el frío es el no ser. ¿Qué es lo que está haciendo Heidegger calentándose junto al fuego? Aproximarse al ser y alejarse del no ser. La misma vía que proponía Parménides, ¿no? Es decir, alejémonos del no ser porque del no ser no se puede hablar.
y al mismo tiempo está diciendo que lo divino habita en todas las cosas, en algo tan simple como el fuego. Bueno, pues es el alimento del hombre, ¿no? Para empezar, es la alimentación. Y en segundo lugar representa la verdad, representa la luz, representa que habitamos un mundo lleno de dioses, ¿no? Cosa de la que se lamentó un montón Heidegger y no hablaba del Dios cristiano, y que se lamentó también Nietzsche con la muerte de Dios, ¿no? Hemos perdido la idea de lo sagrado en nuestras vidas, ¿no? Y no lo vemos ya ahí en sus formas más manifiestas, que son las cotidianas. Y no está nada alejado de la otra doxografía que tiene el Heráclito, el otro que dijeron que es que Heráclito se ponía a jugar con los niños canicas afuera del templo de Artemisa, y que los sacerdotes del templo le repudiaban porque se ponía a jugar con los niños canicas en el templo de Artemisa. Pero más allá, justo la ventana que te deja ver es que Heráclito entendía que la cosa es lúdica, que tampoco lo ves como un azotado, ¿no? Que a veces pasa como Heráclito el oscuro, el melancólico, el que estaba ahí triste, y decía, lo ves jugando con niños afuera de un templo. Es que no está desligada la filosofía de eso. Más bien, Heráclito abre la tradición, la gran posibilidad que representa la filosofía y por la que algunos todavía nos emocionamos, como esa cosa, esa parte del conocer humano, esa cosa que hacemos los humanos, que por sí misma se critica y se jode y se piensa a sí misma y puede contradecirse y no estar mal por haberse contradicho a sí mismo, ¿no? Impensable que un científico diga que otros científicos están equivocados, pero de lo más natural que los filósofos digan que otros filósofos están equivocados. No lo digo en el sentido del desdén, sino en el sentido de la posibilidad de que la filosofía es cuestionadora de la filosofía misma. A la filosofía le vale pito lo que diga la física, a la filosofía le vale pito lo que diga la medicina, a la filosofía le importa lo que dicen los filósofos para cuestionar y contradecir y poner en pólemos y en guerra lo que dice la propia filosofía. La ciencia misma, o sea, lo grandioso del método socrático, y del método socrático y del método científico, pues se lo debemos a Popper, ¿no? Decir, a ver, claro, lo importante de las hipótesis científicas es que son falseables. Es no que se acaban, justo. Es que se pueden y se deben refutar. El avance de la ciencia implica... El problema es que Popper es filósofo, los científicos no tienen eso. No, porque los científicos que tú conoces no son científicos, son licenciados en física, güey. No, los grandes genios, ¿no? Tienen que refutar a sus anteriores, tienen que encontrar modelos de explicación que superen a los precedentes, ¿no? Y porque también una verdadera forma de hacer ciencia realmente antecede de la duda, de la filosofía y de la duda y de preguntarte y de decir, sí me han dicho que las cosas son así, pero podrían ser distintas y vamos a ver si lo podemos, si podemos descubrir de qué manera son distintas, ¿no? Más allá de comprobar. Pues me parece que Heráclito lo hizo desde muy infantil, muy pueril la filosofía. Heráclito dijo, ya podemos hacer la filosofía de manera diferente, ya podemos hacerlo de otra forma. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren seguir hablando de Heráclito o quieren pasar a Parménides? Pues tú tenías apuntes de Parménides, ¿no? No precisamente, fíjate, y justamente por eso he hablado. Pues yo voy a decir que a mí Parménides no me emociona ni me gusta, Heráclito sí. Pero yo veo que Ardilla está esperando por decir cosas de Parménides. No, la verdad es que... Parménides no es. No, la verdad yo nunca he tenido mucha afinidad por Parménides. La verdad siempre tuve... Ni por Heráclito, ¿no has dicho nada? No, es que están demasiado complejos ustedes que prefiero escucharlos. Justamente un par de intervenciones que a lo mejor me dejé pasar. Justamente la que decía Alan ahorita que estaba hablando del fuego, y hay una pequeña frase del mismo Heráclito, dice el fuego se enciende y se apaga según medidas, y otra que cuando estaban hablando de la visión ocular que el mismo Heráclito propone, y esta es súper conocida, de el señor que habita en Delfos, ni niega ni afirma, solamente señala, y parece que Heráclito toma esta forma argumentativa de escribir sus pequeñas frases que por lo menos no sobreviven. Y vaya, más bien yo hubiera considerado, como se toma normalmente, ponerlo en contraste, primero Parménides y luego Heráclito, por la cuestión cronológica si quieren,
Y sobre todo porque... Pero eso ya no se usa, ¿eh? eh, Ya últimamente no se ve primero Parménides y Heráclito. Ahora, ¿cómo se usa? Primero Heráclito y luego Parménides. Ah, sí. Ajá. ¿Y eso por No sé, los nuevos textos de divulgación aparece primero Heráclito y Parménides. gente fea? No, y sobre todo por una consideración, creo yo, que está muy presente en la historia de filosofía, normalmente, o por lo menos en los textos tradicionales. Por ejemplo, estaba leyendo yo lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Evidentemente hay una abstracción a partir de Hegel, de Parménides, que es la ruptura que está teniendo respecto a los filósofos físicos, que es la abstracción completamente. No se pregunta ya por el arjé de la fisis, que es el inicio de la Parménides, naturaleza. Ajá. Ni Heráclito. No, por eso. Y Parménides, por lo menos dirá Hegel, logra hacer los principios de la filosofía, es decir, la abstracción sobre lo mismo. Y la pregunta que parece... Espérame, ahorita terminas. La pregunta que logra abstraerlo todo y que hace la ruptura con los físicos no es ya el arjé, sino el ser. Y es de que, bueno, termina siendo una cuestión meramente mental, porque no se explica en ningún momento, o por lo menos no hay una intención del mismo Parménides para señalar qué es el ser, sino que decir el ser es, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál era la concepción como tal del ser, o por qué era la pregunta como tal? Y se convierte en algo meramente mental, la abstracción más dura que pueda llegar a existir en estos inicios de la filosofía, y que parece quedarse ahí. Y luego vemos con Heráclito esta transgresión que parece retomarse, pero a partir del mundo físico, pero también desde una perspectiva más abstracta, que es decir, bueno, el mismo Parménides dice que no hay movimiento, que se convierte todo en un juego de lógica. Y después con Heráclito parece tomar esta nueva esta perspectiva dialéctica, que el mismo Hegel lo señala, y dice, todo esto es el inicio de la dialéctica, y ninguno de sus frases que he leído, más bien, todas estas frases que yo he leído me han servido para fundamentar mi lógica. Y es sí. Perdón, no, porque Hegel es un aristotélico, es una especie de aristotélico. Sí, justo. Está jalando a los pensadores para su molino, ¿no? Pero está bien interesante lo que has dicho. O sea, solo quiero apuntar algo. El ser es el concepto más abstracto, pero no es mental, porque no es una realidad psíquica. O sea, no está en la mente, digamos, ¿no? Y solamente una nota para contradecir que sea Heráclito el que funda la dialéctica. Claro. No. De hecho, también viene ya desde antes, pero por lo menos es el fundamento para la dialéctica de Hegel, no para la dialéctica de manera sí, el histórica. devenir. Lo que digo es que en Parménides también hay dialéctica. Le dice en el 28b del poema, le dice, ahorita hablamos del poema, ¿no? Pero le dice la diosa al poeta: es preciso que conozcas todas las cosas, tanto la inconmovible entraña de la verdad, perfectamente circular, como opiniones mortales en las que no descansa verdadera certeza. Y claro que está hablando del ser, o sea, se va a alejar del camino del no ser, pero es perfecto, es necesario que se conozcan las dos cosas, y yo creo que aquí está ya el movimiento dialéctico, ¿no? O sea, las opiniones mortales en los que no hay certeza, y la verdad perfectamente circular, que es todo esto que va, estas características que sí va a anunciar del ser. O sea, No, sí, que es inconmensurable, etcétera, ¿no? Y justo lo que yo quería decir ahorita que decía el Ardi es que me parece que Hegel no debería de ser ninguna autoridad, que debería de ser ya desechado cuando hablas de los presocráticos, porque cuando habla de la abstracción más pura puesta desde ahí, no mames, eran mucho más abstractos y antiguos los pitagóricos. O sea, el pitagorismo era una abstracción pura, pero el pitagorismo no fue retomado sino hasta los 1850, Pero bueno, que se revivió el pitagorismo. No, pero no le vamos a quitar autoridad a Hegel como... No No, como historiador, pero sí a la hora de decir que... Gutiérrez Sáenz pero sí a la hora de decir que la abstracción fue la abstracción de Parménides, porque es igual de abstracto el fragmento de Anaximandro.
ejemplo, es y que- la pachequez predarwiniana que se hace. No, en pero el sí es más sentido de abstracto el ser, güey. Es- No. es que El ser está- es el concepto más abstracto de todos. O sea, Eh, eso ok. sí Es que cierto, no hay. a final de cuentas los pitagóricos todavía dan la posibilidad de que existan los números. Todavía si quieres, Como lo real, como materializan, físico, lo como materializan físico. en los números. Ese es el detalle. Mira, de Parménides hay una cosa, porque seguro Alan sabrá quién dice esto. Dice, Parménides es venerado y al mismo tiempo terrible. De hecho, lo conocí cuando era muy joven y él y yo muy anciano. Lo dice Sócrates en el Teteto. Él era muy joven y yo muy Es que anciano. se supone que cronológicamente es anterior, son casi de la edad, pero es más viejo Heráclito que Parménides. Sócrates en el Teteto dice que lo conoció. Sí. ¿Qué- Bueno, vamos. Sócrates a- dice que conoció a Parménides, Ah, sí. Sí. pero Sí, no sí. Heráclito, porque Heráclito ya estaba muerto. Ajá. Es que dices cronológicamente se ve primero Parménides y luego Heráclito, pero no, se Ah, supone que es más viejo Heráclito. Es que también no sé si habría que confiarle a Platón, porque también es, a fin de cuentas, son los No, personajes. claro, ¿no? pues, También- claro, sí, sí. Platón no es una autoridad para hablar de la filosofía. No tiene derecho de hablar de los presocráticos. No manches. Se ponen bien mal. A ver, Sí, la verdad, se estaban aquí suscitando unas polémicas bastante interesantes. No, y fíjate que ahí ahora sí, yo retomando la perspectiva que dice, sí, seguramente muy muy aristotélica a fin de cuentas. Creo que estos no es tanto lo que hacen, sino lo que heredan, porque se convierten en los grandes problemas de la filosofía, hasta si quieres Heidegger, todavía en la actualidad. Todavía la actualidad. Y creo que a mí me parece que esa perspectiva aristotélica que logra solventar o solucionar estas dos posturas, porque a fin de cuentas se convierten en herederos de estas dos perspectivas, tanto la de Parménides como la de Heráclito, la permanencia y el cambio, que creo que Aristóteles lo logra deshacer de manera perfecta con el acto y la potencia. Creo que es lo que Aristóteles dice de hace. Parménides es una locura. Así en la metafísica de Parménides es una locura con esa adjetivación. bueno, ¿qué conservamos de Parménides? Conservamos un poema, ¿no? Precisamente como lo manifestaba Ardilla, lo importante es lo que han legado estos filósofos. Y Parménides es quien le ha dado al lenguaje filosófico el concepto y la palabra ser, que aparece en este poema y que es el tema fundamental del poema. ¿Qué tiene de especial el concepto de ser? Pues sí, en efecto, que es el más abstracto de todos. Hesíodo ya había sido abstracto con el Jaos, ya había sido muy abstracto se me olvidó el nombre de Anaximandro con el Apeiron, pero siguen teniendo adjetivaciones esos conceptos para llegar. ¿Cuál es el proceso de abstracción? Simplemente de lo particular, quitarle lo particular y quedarse con lo general. Si a todas las cosas, si a todos los entes, digamos, le quitamos todo lo particular que tienen, si a la botella, digamos, lo esférico, el vidrio, ¿cuál es la cosa que comparten todas las cosas que existen? ¿Cuál es la cosa que reúne todo lo que existe, tanto a Dios, a la lógica, a un llanto, una palabra, una taza? Es posible hacer relaciones semánticas, pero la relación más abstracta que se puede hacer es la del ser. Todas las cosas que existen son. Y de ahí que aparece esta gran pregunta, entonces, ¿qué es el ser? Porque incluso comparémoslo con Dios, ¿no? Como quisieron hacer algunos medievales. Dios es, ¿no? Dios es un ente. Puede ser un supraente, puede ser un ente bien chingón, así un ente superpoderoso, un ente creador, pero es un ente, participa del ser. Es decir, primero tiene que haber ser para que luego haya entes de cualquier clase, desde una taza hasta una quimera, hasta una divinidad, ¿no? La lógica es, de tal suerte que no hay nada que se subordine al ser, ¿no? Entonces es el concepto más abstracto de todos y funda esta pregunta que, como decía al comienzo, pues es la pregunta directriz de toda la metafísica, retomada hasta Heidegger y recuperada desde Parménides, porque Parménides dijo lo único que se puede decir sobre el ser. Dijo, el ser es y el no ser no es. Y restringe el ámbito de la pregunta a una tautología, por la simple razón de que uno no puede empezar a adjetivar el ser y decir, el ser es chico, es poderoso, es creador, es inconmensurable, es autocontenido.
Es que adjetivar es una cosa que hacemos con los entes, ¿no? La silla es pequeña, la persona es inteligente, el mundo es redondo, el ser no es un ente. Es lo que hace, lo que posibilita que los entes existan y sean. Pero el ser no es una cosa, y eso por eso es lo más abstracto. Y creo que por eso decía Ardilla que es una realidad como mental, pero realmente no es psíquica, digamos, ¿no? No depende del sujeto. Es la condición de posibilidad para que haya entidades en el mundo, ¿no? Es el concepto más abstracto de todos y su opuesto pues es la nada. Creo que también ahí es un juego de palabras, porque también se comentaba que el mismo hecho de decir que el no ser no es, le estás dando una categoría lingüística, lo estás creando a partir del lenguaje, y es cuando le das la posibilidad de una existencia a través de las mismas palabras. Por eso decía yo que una de las grandes cosas que tiene Parmenides es que mete en juego de la filosofía del lenguaje, ¿no? Sí. Que él es introductor del lenguaje, no como logo, sino como palabra en la filosofía. Antes de Wittgenstein y todos esos es Parmenides. Sí. Claro, porque enunciarlo hace que exista, ¿no? Y no puedes hablar de un no ser que estás poniendo sobre la mesa y sobre el entendimiento de cualquier conciencia observadora, porque entonces existe, ¿no? Y empieza a generar algo en quien está como al tanto de ese concepto. Ajá, incluso la misma concepción del análisis, nada, y se te ocurre un color, ya sea blanco, ya sea negro. O ni siquiera tiene que llegar al color, nada, hay 4 letras. Ajá. Y una de las cosas también que creo que a lo mejor muchas veces dejamos de lado es esta concepción de ser, que a lo mejor en español está media difusa por el hecho de que en otras lenguas como en inglés, en alemán, me imagino que también en griego, ser era lo mismo que estar, la misma diferencia. El ser en alemán, en inglés, implica una permanencia, es el estar. Ich bin, el I am, don, todas estas cosas. Sin estar a ver. Y en español español tenemos la diferenciación muy marcada. El ser, estar a ver, tener. Ajá. Hay una. Comer, amar. Ajá, y que creo que también se puede emparejar o poner como de contraste respecto a esta perspectiva judio-cristiana de yo soy el que soy, que implicaría también yo soy el que está presente, la divinidad siendo ser, la divinidad estando y la divinidad siendo. Yo soy el que fui, estuvo y estará, creo que lo traducen algunos especialistas. Bueno, nada más ahí, breviario cultural. Y no, porque también me imagino que el concepto de ser ni siquiera tiene tiempos, ¿no? Ni siquiera conoce las temporalidades verbales. Ajá. Entonces el ser no tiene una finitud, ni tiene un estadio presente, pasado o futuro. Simplemente es. Sí, no puedes decir soy el origen del ser. Sí, también. Sí, de ahí que el poema es ¿no? El poeta va sobre un carro arrastrado por corceles, acompañado por las doncellas solares. El viaje comienza en la morada de la noche y su meta es la mansión del día. El momento decisivo es en el que Parménides atraviesa la puerta que separa el día y la noche. La portera es la justicia. ¿Qué quiere decir este viaje? Bueno, pues que el camino, según Olof Gigon, que el camino de la noche a la luz es el camino de la opinión del hombre hacia la verdad que está en lo divino, en la divinidad. La luz del día es al mismo tiempo el reino de la verdad. Entonces, esta diosa solar lo va a conducir de la noche al día, como metáfora muy sencilla, pues, de que se va a conducir de la ignorancia a la verdad, o de las opiniones humanas a la verdad. De ahí que empiece con esta idea de que es preciso que conozcas todas las cosas, ¿no? Como ya mencionaba, tanto la verdad como las opiniones. ¿Por qué las dos cosas? Pues porque la apariencia también tiene su propia necesidad. Esto me parece que es otra de las razones por las cuales el contraste se vuelve menos evidente con Heráclito, en el sentido de la dependencia de los opuestos, ¿no? La apariencia también tiene su necesidad, ¿no? La mentira tiene su necesidad, la opinión vana también es necesaria, por lo menos para que pueda existir este viaje, ¿no? De la noche hacia el día. Y también la apariencia se deriva de la verdad, ¿no? En la verdad es una especie de modelo perfectamente circular, y la apariencia sería, por lo menos, cuando un escritor hace un texto,
narrativo tiene que tener verosimilitud, ¿no? Es una mentira que quiere parecerse a la verdad. Si yo les cuento un chisme, pues voy a tratar de que sea relativamente realista, ¿no? De ahí que hasta los mentirosos se quieren acercar a la verdad. Hay un camino en el sentido de la verosimilitud, ¿no? Hay un camino de la noche hacia el día, que es el que pretende acompañar al propio Parménides, porque además como que está en primera persona este cotorreo, ¿no? Parménides es personaje de su propio... Sí, a él. Se me hace muy, muy problemático. Igual y abre una puerta que nada más voy a dejar así como sobre la Se mesa. caen en su trampa, chicas. Porque pues ya igual ya no tenemos tiempo para tantas cosas. Pero pensar justamente a la verdad y a la opinión como algo mutuamente excluyente y no como justamente esta concepción de los opuestos complementarios, porque pienso, o más bien se plantea esta noción de opinión a través de lo que, más bien como lo que se sabe a través de los sentidos o lo que se comprende del mundo a través del sentido, y es bien interesante porque pues creo que desde la hora yo realmente me pregunto de qué otra forma puedo conocer al mundo si no es a través del Un sentido. sistema de creencias. Entonces, Ese ¿cómo se construye el sistema de creencias si Sí, no fue no, digo, es previamente a través de conocido un por... sistema, claro. Entonces es como, no niego que el sistema de creencias también modifique al sentido, pero claro que estas nociones parten de la sensibilidad y de entendernos como esta conexión metafórica que hacen con la naturaleza. Pues mira, la diosa, justo a esto que tú preguntas, la diosa le responde a Parménides, le dice preciso es que te enteres de todo, tanto del corazón imperturbable de la verdad bien redonda, como de las opiniones de mortales en que no cabe creencia verdadera. Aún así, también aprenderás cómo es preciso que las opiniones sean en apariencia, entrando todas a través de todo. Uf. Y no, tampoco la opinión tiene que ser, no sé, no se tiene que por qué excluir. Platón No, es que hacía- no la excluye. ¿no? Y La diosa no la excluye, dice, te vas a enterar de las verdades verdaderas y de las otras cosas que son creencias, pero que todas entran en todo. Ajá. Y creo que y Platón hacía la perspectiva de que tu creencia o tu doxa puede ser verdadera en el sentido del viajero de Larisa, ¿no? Que se encuentra y dice, no, pues no sé por dónde tengo que caminar. Dice, pues creo que es por allá derecho. Y sí, efectivamente, tu opinión se convierte en una certeza porque era el camino verdadero. No está completamente, no se excluye, vaya, porque tu opinión puede ser certera. Esa es la tercera vía para Grondán. Según el poema y la interpretación clásica del poema, es que la diosa presenta dos caminos. El del no ser, que desecha por cuestiones lógicas, del no ser no se puede hablar, y como ustedes ya dijeron, reconoce que es, digamos, una trampa del lenguaje. Entonces el camino que hay que seguir es la investigación sobre el ser, ¿no? Y da esa serie de conceptos de que, bueno, el ser es inamovible, es uno, porque no puede ser múltiple, múltiple es lo ente, ¿no? Es imperecedero, porque pues lo ente es lo que muere. No tiene un comienzo en el tiempo, es decir, es eterno, porque solo lo ente nace y perece. Y esta es la segunda vía, pero Grondán dice que hay una tercera vía, que es la que están explorando ustedes y me encanta. La tercera vía es la de la verdad, que tiene contenida la mentira, ¿no? La mentira que entraña una verdad, y esto yo lo veo en por lo menos dos lugares. Hay una refutación de Paniker que hace a Heráclito, que me gusta mucho. Heráclito dice que el vulgo no piensa en la muerte, que le rehuye, que siempre se está escapando de la muerte, que el vulgo siempre tiene frasecitas como algún día me he de morir, o de algo me he de morir, o mientras esté vivo no estará ella, etc. El hombre resuelto, digamos, el hombre en estado de propiedad, va al encuentro feliz con su propia muerte, la abraza como la posibilidad irrefrenable, irrebasable, etc. Pero Paniker dice algo muy interesante, dice, Heráclito está elogiando a ese que va al encuentro con la muerte, al hombre resuelto, al hombre en estado de propiedad. Sin decirlo, porque dice que no, pero afirma que sí. Dice, e ignora la sabiduría que hay en la masa. Si el pueblo no piensa en la muerte, es probablemente porque la muerte no existe. Porque la existencia individual es una ilusión y la cantidad de energía y de materia es constante en el universo, ¿no? La muerte puede ser una especie de fantasía creada por la ilusión de la transición del cuerpo o por el desvanecimiento del alma, ¿no? Entonces hay algo de sabiduría en esa ignorancia, es lo que está diciendo Paniker, y me parece que es lo que está diciendo Grondán cuando apela a esta tercera vía. Hay mentiras que nos conducen a la verdad, no, hay mentiras que siendo mentiras nos aperturan la verdad, ¿no? Sigo teniendo muchas preguntas.
¿Qué es el ser? Y la otra es cuando finges, ¿no? Cuando finges, cuando te pones una máscara. Y si, por ejemplo, quieres ir a una fiesta y quieres jugar a ser otra persona, para empezar no puedes dejar de ser. No puedes nunca dejar de ser, y si tocan un tema que no te guste, vas a hacer una mueca involuntaria. Pero también el hecho de que alguien se ponga una máscara para ir a una fiesta, que cambie de personalidad, que se invente una personalidad, eso ya te dice muchísimo sobre la persona, ¿no? En este intento de enmascararse también se encuentra la verdad. Y esta va a ser la intuición de Nietzsche, ¿no? Que le va a dar toda la vuelta al argumento y va a decir, lo que andaban buscando los filósofos, la verdad, resulta que es mera apariencia. Y la apariencia Claro, es la verdad. Vivimos en un mundo de apariencias, ¿no? La verdad es una voluntad de poder ejercida sobre otra voluntad de poder y erigida como verdad. Es una apariencia con el velo de la verdad. Wow. Parménides. Y te aseguro que todo esto es un sendero inescrutable, le dice. Son inescrutables los caminos del ser. Caminos del ser son misteriosos e Los inescrutables. caminos del ser. No son como tú escrutabas. Sí. Incomprensible esto de ser, fíjate. Es que es una tontería. O sea, lo que está diciendo es una tautología. Es el ser es, y el ser y el no ser no es. Y fíjate que Aristóteles Oye, se la es redondo. zafa, Aristóteles se la zafa muy chido de esa cosa. En la metafísica, Aristóteles se pregunta en griego, titón, pero si lo traduce sería ¿qué la cosa? Quitándole el que Aristóteles mamón, o sea, cuando está hablando Puertorriqueño, la ¿no? cosa, Ya ajá, tú sabes. Él La no quiere cosa saber es de seres, él quiere saber de Titón. cosas. Ajá, dice, hay que preguntar mejor Titón, ¿qué la cosa? Y yo, "Ay, hijo de perra, tienes que preguntar que qué son las cosas. Si no era güey. No, no. Ahora sí que las verdades se construyen por la vía de las mentiras. Aquí cabe la A chiquita. No, ya la chiquita ya pasó por ahí. Pero creo que justamente él decidió construir su propia verdad, donde el ser no cabía. Está bien. Y soporten. Y aquí cada quien hace lo que puede. Sí, uno pensaría que los dos filósofos, tanto Heráclito como Parménides, hablan de un camino hacia la verdad, de una verdad que no es la verdad del vulgo, que no es la verdad de los hombres, que es la verdad de los dioses, ¿no? Que no es la verdad mudable, cambiante, que es una verdad homogénea, eterna, ¿no? Ilimitada, que no conoce matices, las mismas intuiciones místicas las encontramos en Platón cuando habla de la belleza en sí misma. Esta obscena preocupación de los filósofos que marcó la historia de la filosofía y que hasta hoy en día yo creo que por volumen sigue siendo de las cuestiones más importantes, si no es que la más importante de todas, la cuestión sobre el ser, sobre el sí mismo, sobre lo más abstracto. ¿Qué otra región de ideas le iban a corresponder al pensamiento filosófico si no es la metafísica, ¿no? O sea, nos quitaron la investigación de la naturaleza, se convirtió en ciencia. Nos quitaron el tratamiento de la psique, se convirtió en psicología. Nos quitaron los números. Los números, pero del ser, ¿quién te lo va a quitar, no? O sea, qué otro tipo de pensamiento puede, digamos, que volcarse en una cosa tan abstracta que ahora sí, defendiendo la idea de Ardilla, en Wittgenstein, por ejemplo, Wittgenstein dice el filósofo trata estas cosas como una enfermedad, ¿no? Tenemos que volver en qué momento se convirtió en un problema el ser, ¿no? Un problema filosófico, un problema del que se podría prescindir. Pero por otro lado, tiene la escala o la dimensión, por ejemplo en Heidegger, de convertirse casi en una especie de cosmovisión sobre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes al resto de las criaturas? Que nosotros podemos ver a las cosas siendo. Que para nosotros el ser es como los dioses de Heráclito, ¿no? Que se nos aparecen cosas cuando le decimos a nuestra novia, eres maravillosa, ¿no? Cuando decimos 2 más 2 son 4, tenemos el ser en la boca. Todo el tiempo estamos adjetivando, usándole es como una cópula, es esto, es aquello, incluso desde nosotros mismos, ¿no? A mí me hace mucho eco esta frase
de Cristo que mencionaban, de yo soy el que soy, porque en el fondo todos somos el que somos, ¿no? Todos Ese no somos es Cristo, ese es su papá. Ese es su papá, chale. Cristo todavía no nacía. No, yo sé que Cristo todavía no nacía, y Heráclito tampoco en los tiempos de Heidegger, pero Heidegger va a concluir, por ejemplo, que a nosotros nos fue entregado el ser, ¿no? O sea, que existimos siendo, deja tú si somos conscientes de, pero que en nuestro existir nos va todo el ser. La única razón por la cual experimentemos éxtasis o seamos animales pasionales, ahora sí corpóreos, que podamos sentir el sabor de la uva, ¿no? Es porque vemos las cosas siendo, ¿no? Sabemos cómo nos sentimos, sabemos del ser de las cosas y las describimos. Y es nuestra relación más permanente y trascendental, la que tenemos con el ser. Pareciera que es una cosa nimia, una cosa de filósofos, pero lo más trascendente para nosotros es el ser, porque tenemos una precomprensión de ella, ¿no? O sea, una persona, cualquier persona que no haya ido, que no tenga escolaridad, porque aquí la escolaridad es lo de menos, ¿no? Sabe cómo es, ¿no? Y puede decir frases como, yo ya sé que soy bien cabrón, ¿no? O ya sé cómo eres tú. Es decir, todos ya tenemos una precomprensión del ser, habitamos el ser siendo, y nos va todo, ¿no? Todos nos ahogamos en un vaso de agua, todos tenemos dramones por nuestra película individual, porque nuestra película individual se identifica con todo el ser. De ahí que esto que pueda parecer muy abstracto en Parménides tenga la potencia de reconocer eso que nos fue entregado, ¿no? A mí me excita mucho la filosofía de Heidegger en este sentido, ¿no? Casi como una ética. ¿Qué vas a hacer con el ser que te fue entregado? Pero no me hagan caso de los heideggerianos porque se enojan, ¿no? Se enojan porque creen que es pura abstracción y así. Y pues, para cerrar, Mariana, cuéntanos, ¿qué te va? Ya que estás aquí en la mesa, compartiendo la mesa como lo hacemos con cierta regularidad y ya no como una invitada. Me parece que vengo desde una... ¿Aceptas o no? Todavía puedes decir, no, ¿saben qué? Ahí se queja, pinche gente. Acepto, si la propuesta sigue en pie, yo acepto ser el invitado recurrente, pero... No, creo que permanente, tienes la invitación permanente. Bueno, está bien, adopto el micrófono. Decimos recurrente porque Merino es nuestro manager invitado recurrente. Invitada recurrente. Bueno, invitada permanente, pero justamente me parece muy interesante esta perspectiva de que al final hay un montón de cuestiones cronológicas en las que todavía no estoy situada dentro de la filosofía, pero que sí estoy situada desde las preguntas que me puedo hacer en el presente, ¿no? Y creo que hay una cosa bien interesante al menos de este podcast, que es que no me voy sí sabiendo cosas nuevas, pero me voy con un montón de preguntas nuevas, ¿no? Y creo que eso es de las cosas que considero más bonitas y enriquecedoras. Igual al final toda esta noción de verdad me sigue causando conflicto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pues creo que es lo que la hago. verdad es. La verdad es, y luego Y no puede no ser, porque entonces no sería verdad, tal vez sería mentira. Pero... No, ¿sabes? Yo he estado viendo últimamente otra vez los Expedientes Secretos X y a mí me da muchísima risa, me da mucha risa como el hilo conductor chafísima de cada... Puedes ver un episodio que tiene una construcción literaria muy bonita y la cagan cada vez que dicen, es que ¿cuál es la verdad? Ya, déjalo en paz, cabrón. Y es que creo que yo ahorita estoy en este momento muy posicionada sobre la idea de que no existe una verdad, ¿no? Al menos para mí en este momento mi verdad es muy corporal y muy sensorial, y creo que todo lo que estoy conociendo y experimentando apunta hacia allá, ¿no? Entonces de repente contrastar con esta clase de formas y con estas clases de pensamientos que pareciera que generan otra vez esta dicotomía que separa el saber de la corporalidad o de la sensibilidad, y que ahora, ¿no? Justo con esta plática me puedo dar cuenta que no hay una separación, ¿no? Y que si existe esta separación es justamente el que pensemos en una idea de verdad, ¿no? Que entonces que aparentemente lo que conozco con este instrumento de movimiento o con este instrumento de sentires no es verdadero, pero entonces tengo que reformularme qué es lo verdadero, para que entonces también para mí reivindica mucho que también puede serlo, ¿no? Y que no solo estoy parada sobre un territorio que es muy inestable,
porque sí lo es, pero que a la par todos los territorios son igual de inestables, ¿no? No sé si fue muy ambiguo lo que acabo de Sí. decir. No, Vas a ver la Matrix ahora. Y yo ya me quiero ir a dormir. Estoy traumatizada. Mira, no sé qué es la verdad, pero te puedo decir cómo reconocerla. La verdad no se puede refutar, según Parmenides. La verdad no se podría contraargumentar. De ahí podríamos concluir que la verdad, las únicas verdades posibles para el ser humano son las tautologías. El principio de identidad, el triángulo es una figura con 3 ángulos, los a priori, ¿no? Básicamente. Y por otro lado, hay un compromiso metafísico, por ejemplo, cuando dices que lo sensorial es la verdad, pues ese es un compromiso epistemológico. Lo sensorial es la verdad, bueno, eso es lo que se identifica con la verdad, que es un poco como la idea, bueno, la pregunta es si sigue valiendo la pena hablar de verdad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, o sea, si todavía nadie que sea tan ingenuo creería que los descubrimientos de la ciencia equivalen a la verdad, por ejemplo, que sería nuestra máxima institución respecto de la información objetiva. bueno, Pero pues pues ya lo queridos dijimos. radioescuchas, el siguiente episodio no se lo pierda a la misma hora en el mismo canal, donde le estaremos diciendo qué es la verdad. No, mames. Que no es la verdad. Cancelo mi inscripción al podcast. Muchas gracias. Tengo intenciones Bueno, sí. de no destruir mi vida en las próximas 2 semanas. Oiga, pues la de siempre, ya sabe, comente, comparta, suscríbase, ya tenemos nuevo integrante, seguimos haciendo lo que nos gusta, muchas gracias por unirte, por aceptar unirte al podcast de confianza de nuestros galliscuchas. Somos el podcast número 1 en Filipinas, y en ahora mi Spotify. y ahora en Paraguay. Y el Ahora también- único en Ahora- Filipinas también, ¿no? Ahora también hay alguien que nos escucha en Paraguay, come chipá. Y pues nada, ¿no? Yo no sé qué tienen ustedes preparados para el cierre, pero yo tengo una cosa muy bonita que dice Sandro Palazzo. Dice, Heráclito el oscuro, melancólico y solitario, se aleja del alboroto de la plaza y en el templo de Artemisa juega con los niños. La eternidad es un niño que juega moviendo las piezas sobre el tablero, el reino de un niño. ¿Qué más? Déjenme terminar justamente con una frasecilla de Hegel que no va a ser ya una autoridad para... No, a ver, me dijeron mal. Yo me estaba refiriendo a que muchos textos clásicos se encontraron después de las épocas de Hegel, ¿no? Sí, Todos sí, los sí. textos vaticanos se encontraron como 100 años después de Hegel. Entonces, a Hegel le faltaron conocer algunos textos que nosotros sí No, conocemos o sea, ahora. Estaba chavo, pues. Nació en un tiempo Hostil. anterior. Ajá. Creía en Napoleón. He visto a la La razón historia andar pasar. en caballo. Sí, pues fíjate, a mí me gustó mucho esta partecilla que dice más o menos así. Podemos decir de Heráclito algo parecido a lo que se cuenta que dijo Sócrates. Lo que de él se ha conservado es magnífico. En cuanto a lo que no ha llegado a nosotros, hay que suponer que nos parecería igualmente magnífico si lo conociéramos. O bien, si queremos considerar el destino tan justiciero que hace pasar a la posteridad solamente lo mejor, debemos decir, por lo menos, que lo que de Heráclito conocemos es realmente digno de que el destino nos lo haya conservado. Aplausos. Aplausos. Yo cierro con el final del poema de Parménides. Así fueron, pues, y son las cosas según la opinión, y seguirán creciendo desde ahora hacia el futuro, y les tocará llegar a su fin. Y por eso a todas ellas los hombres y pusieron un nombre como señal. Palabra de la diosa. Te alabamos, Asclepio. Arrivederci. Nos Ay, no. vemos. Yo cierro con que el cierre del poema me perturbó, pero también aclaró muchas cosas y con un agradecimiento enorme. No preparé nada, pero pues qué lindo primer episodio como Miembro honorario. miembro honorario y refrescante de este podcast. Un montón de abrazos para todos los escuchas. Y no olvides, Critón, que le debemos un buen Pero, Au revoir. Chao.
Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Viejo guango, ya les dije, sí, viejo sí, guango no. Vámonos a desayunar.